Hermanos, buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico del día miércoles. Vamos a comenzar entonces de inmediato nuestro estudio. No se olviden que estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo, una carta que el apóstol Pablo está enviando a Timoteo, el joven Timoteo, a quien dejó ahí responsable de la iglesia de Éfeso. Mientras sucedían algunas situaciones complicadas en la iglesia, el apóstol Pablo deja al joven Timoteo en la iglesia para poder corregir, para poder instruir y obviamente también para poder enseñar. Así que antes de comenzar entonces vamos de inmediato a orar, vamos a orar a Dios, nos vamos a presentar delante de Él y vamos a pedir que Dios sea en medio nuestro. ¿Les parece? Oramos a Dios. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos por estar reunidos en este lugar una vez más a través de estos medios, Señor, que tú provees para poder compartir, Señor, y estudiar tu palabra. Nos presentamos delante de ti para pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Purifícanos, límpianos, enséñanos, instrúyenos. Yo te ruego, Señor, de manera especial que tú pongas el deseo en mis hermanos y hermanas, Señor, para poder, Señor, involucrarse, para poder, Señor, participar, para poder, Señor, servir en tu obra, Señor, en tu ministerio. Que, como dice Pablo aquí, Señor, puedan ellos tener también, Señor, ese anhelo, ese deseo, esa pasión, Señor, por involucrarse en el servicio, en tu causa, en tu obra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú envíes obreros a tu mies, Señor. Oramos, Padre, para que tú seas enviando obreros, para que tú, Señor, pongas en cada uno de ellos, Señor, esa iniciativa, Señor, esa pasión por poder alcanzar a otros, los que no te conocen, Señor. Despierta a tu iglesia en este tiempo, Señor. Provoca en nosotros esa pasión de poder buscarte de una manera personal, Señor. Oramos, Dios, y presentamos especialmente a aquellos que están padeciendo necesidades, aquellos, Señor, que están con problemas, enfermedades, especialmente oramos por la situación de nuestro país, por nuestros gobernantes, y pedimos, Dios, tu bendición en esta oportunidad, Señor, por nuestro país, y te pedimos, Señor, especialmente por aquellos que han sido contagiados con este virus. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, te manifiestes a ellos, también a sus familiares, seas tú poniendo paz, esperanza y consuelo. También oramos, Señor, especialmente por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellas familias que han perdido un ser querido, Dios. Te pedimos por ellos, Señor, que tú, Señor, seas manifestándote a sus vidas, Señor, consolando sus corazones, llenando ese vacío, Señor, en sus corazones. Revélate a ellos, a cada uno, Señor. Oramos por los enfermos, por los que están padeciendo necesidades. Especialmente oramos por William Barrios, por este médico, Señor, que está complicado, Señor. Oramos por él, que te reveles a su vida, te manifiestes en su vida y tú, Señor, seas tocando su corazón. Pedimos tu bendición en esta hora por la enseñanza e instrucción de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces continuamos estudiando el libro de Primera de Timoteo en el capítulo 3. Primera de Timoteo en el capítulo 3. El apóstol Pablo está enseñando una serie de instrucciones aquí a Timoteo para que él pueda fortalecerse, edificarse también y tomar este consejo para poder aplicarlo en la iglesia de Éfeso, en la iglesia donde él está liderando, donde él está pastoreando. Así que Pablo había enseñado anteriormente acerca de la mujer, que la mujer no le es permitido ejercer liderazgo sobre el hombre, congregacionalmente, lo que está diciendo acá. Y también está enseñando aquí que es importante, o sea, más bien está Pablo enseñando el orden que Dios estableció en su iglesia, y bien digo en su iglesia, el orden y el rol que cada uno de nosotros debe cumplir en el matrimonio, en la familia y obviamente también en su iglesia. Así que el apóstol Pablo aquí está ordenando más bien o llevando al orden que el Señor estableció desde un comienzo, desde un principio. En ningún minuto el apóstol Pablo está descalificando a la mujer, no es así, no está descalificando a la mujer. Tampoco el apóstol Pablo está promoviendo el pensamiento machista, tampoco, ni tampoco discriminando a la mujer, para nada, no ese es el sentir, como algunos muchas veces han malinterpretado este punto, no es eso, sino que simplemente, insisto en esto, Pablo está poniendo
en orden las cosas que el Señor estableció. No es que aquí es la idea del apóstol Pablo que a él se le ocurrió, no. Pablo está estableciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el orden que Dios estableció. Entonces ahora Pablo va a dedicar estos versículos del capítulo 3, por favor abran su Biblia, y antes de empezar a desglosar o antes de empezar a estudiar cada versículo, me gustaría leer todo el capítulo para que usted tenga una idea clara de lo que estamos mirando aquí, de lo que vamos a estudiar aquí. Entonces, primera de Timoteo en el capítulo 3, dice así, yo voy a leer una versión de 1960, Reina Valera 1960, que es la que más se apega a la traducción original. Entonces quiero leerles esto. Dice así, primera de Corintios 3, 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, en este contexto es que el apóstol Pablo va a dedicar estas letras aquí, esta instrucción al liderazgo. Primero parte señalando en el versículo 1, si alguno, palabra fiel, dice, cuando dice palabra fiel, está enlazando, está uniendo lo que viene hablando en el capítulo anterior y va a continuar ahora cambiando de tema, pero potenciando el liderazgo, pero también aquí va a definir algo muy importante, que no solo el hecho del hombre por ser hombre ya tiene un liderazgo dentro de la iglesia, es distinto, porque Pablo aquí va a especificar lo que realmente Dios demanda para que el hombre pueda liderar dentro de la iglesia. Hay algunos requisitos. Primero parte diciendo, palabra fiel, es decir, lo que habló anteriormente, lo que va a hablar ahora es fiel, es de Dios, es fidedigno, es instrucción de Dios. Continúa señalando, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjate cómo parte señalando aquí, si alguno anhela obispado, si alguno tiene el deseo en su corazón, el anhelo en su corazón, de tener una posición de liderazgo dentro de la iglesia, tiene un buen deseo, tiene una ambición sana, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, Pablo está especificando aquí si alguno anhela obispado, refiriéndose a los obispos. Recuerden ustedes que el obispo no es en orden de jerarquía más que el pastor o más que el anciano, no. Obispo, anciano, pastor, los que presiden, también señala aquí la escritura, los que dirigen, son lo mismo, solamente cumplen roles distintos. Cumplen roles distintos. Entonces Pablo va a definir aquí, en cierta manera, cuál es el rol, en este caso puntual, del obispo, del supervisor. La palabra obispo viene del griego episcopo, y se usa mucho en el Nuevo Testamento para poder definir la palabra vigilante. Un obispo es un vigilante, es un supervisor, es una persona que está mirando. Ahora, como ya decía anteriormente, anciano también tiene la misma connotación. Ahora, si bien es cierto aquí, en Hechos capítulo 20, versículo 17, menciona la palabra ancianos, plural, ancianos. ¿Y por qué lo menciona así? Es decir, hay muchos ancianos, es decir, personas que
son líderes dentro de la iglesia o hay muchas iglesias. No, se les denomina ancianos, se les denomina obispos a las personas que se reunían en casas. Habían personas que recuerden que no tenían los templos que nosotros tenemos hoy día, sino que cada grupo se reunían en diferentes casas. Dos, tres familias se reunían en una casa, entonces ellos estaban ahí liderando, enseñando, supervisando, vigilando. ¿Quién? El obispo, el anciano, el pastor, el que dirige, el que preside. ¿Se fija? Entonces, está señalando aquí que la característica fundamental de un obispo es servir, es vigilar, es supervisar. Por lo tanto, Pablo dice, si alguno anhela este deseo en su corazón, tiene un buen deseo en su corazón, dice. Tiene un buen deseo en su corazón de servir a Dios. Continúa señalando entonces aquí, después de hacer la descripción y después de elogiar a aquella persona que tiene ese deseo de liderar dentro de la iglesia del Señor, versículo 2 dice, pero es necesario, y aquí viene el requisito, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, que cuando Pablo comienza a mencionar estos requisitos aquí del obispo, que son requisitos específicos para el liderazgo de la iglesia, Pablo está poniendo claro que el liderazgo de la iglesia no es solamente porque fue escogido al azar, sino que tiene que reunir algunos requisitos que señala aquí, ni tampoco las personas que se ofrecen de manera voluntaria para servir, eso ya los hace liderazgo, que tengan una posición de liderazgo, tampoco eso es lo correcto. Ni tampoco que la persona si tiene un liderazgo innato, es decir, natural, eso lo va a hacer también un líder dentro de la iglesia. Tampoco Pablo está diciendo aquí, sino que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo dando algunos requisitos fundamentales en aquella persona que anhela obispado. Así que el liderazgo, el requisito para el liderazgo dentro de la iglesia del Señor no tiene nada que ver con el talento o la capacidad que la persona tenga. No tiene nada que ver con eso. Son dos cosas totalmente distintas. Ni que la persona tenga capacidad para liderar. A esta persona le va bien dentro del mundo laboral, así es que puede ser líder dentro de la iglesia. Tampoco está diciendo eso el apóstol Pablo. Una persona que es supervisor o que es un jefe o que tiene un alto mando en el mundo laboral no tiene nada que ver con que, o no es lo mismo con que tenga un liderazgo dentro de la iglesia del Señor, sino que aquí el apóstol Pablo está dejando las cosas bien claras. Y esto también implica a todas aquellas personas que estudian en un seminario, que estudian en un colegio bíblico, que se capacitan en buen deseo, pero después cuando ellos egresan de ese seminario, de ese instituto bíblico, por supuesto eso tampoco lo califica para ser un líder dentro de la iglesia o para ser un obispo, un anciano, un pastor, o una persona que preside dentro de la iglesia del Señor. ¿Se fija? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces el apóstol Pablo por esa razón dice, es necesario. O sea, ¿tiene ese anhelo en su corazón? Usted es líder innato en su trabajo, usted es un supervisor en su trabajo, usted conoce y maneja algunos significados, algunos estándares como para liderar dentro de la iglesia, tiene buen deseo en su corazón. Y le gustaría liderar dentro de la iglesia, tiene buen deseo en su corazón. No es mal deseo, tiene buen deseo, pero es necesario. Aquí Pablo está haciendo hincapié, es necesario que el líder o el obispo o el anciano, o el pastor, o el que preside, es necesario que, número uno, sea irreprensible. Sea irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que tenga una conducta irreprochable. Irreprensible significa tener una conducta irreprochable. Irreprensible quiere decir que en la persona, en la conducta de la persona no hay nada que los otros, sus enemigos, la gente del mundo pueda usar como base para acusarlo o denunciarlo. No estamos hablando de que sea perfecto, es decir, irreprensible no tiene nada que ver con ser perfecto, no hay nadie perfecto, partiendo de la base. Pero irreprensible es que tenga una conducta intachable, que tenga una conducta consagrada como persona. Es muy importante eso también, hermano, y quiero dejarlo súper claro lo que Pablo enseña aquí, como persona. Muy importante eso, hermano.
irreprensible. Luego señala la segunda cualidad o requisito importante. Es necesario que el hombre sea irreprensible, es necesario que el hombre también que anhela esto sea una persona que sea marido de una sola mujer. Y esto es muy importante entender porque cuando habla de una sola mujer se está refiriendo, por supuesto, en otra carta que él da a Tito, por ejemplo, Pablo dice que sea esposo de su esposa, es decir, que tenga su esposa. Marido de una sola mujer está diciendo que el hombre que anhela obispado debe ser amante de su esposa. Debe la persona estar totalmente lejos de la poligamia y de la promiscuidad, sino que tiene que tener a su esposa, dice, solo su esposa, se debe a ella. Como dice Pablo también en su carta a los Efesios, marido de una sola mujer, que el marido tiene que amar a su mujer así como Cristo ama a la iglesia. Como también el apóstol Pedro dice el trato que el hombre, que el creyente debe tener hacia su esposa. Dice que el hombre, el marido, debe amar a su esposa y debe cuidar a su esposa y debe dar honor a la esposa como a un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, porque si no, dice el apóstol Pedro, que sus oraciones tienen estorbos. Entonces, usted tiene el anhelo en su corazón de poder liderar, tiene buen deseo en su corazón, pero es necesario que usted sea irreprensible, es necesario que usted sea marido de una sola mujer, que nada ni nadie tenga nada malo que denunciar de usted, ni decirle a usted. Ahora, quiero hacer también un punto importante aquí, muy claro. Hay personas dentro de la iglesia del Señor que al llegar al Señor ya vienen con un matrimonio ya a cuestas, por decirlo de alguna manera. Están en sus segundas nupcias en el Señor. Tuvieron un matrimonio, se divorciaron, se separaron, hicieron, digamos, no funcionó, fracasaron, pues llegaron al Señor y en el Señor conocieron a su mujer, se casaron, formaron una familia. ¿Esto cómo queda? ¿Los descalifica o los califica? Si tiene al Señor en su corazón, si hizo su confesión de pecados a Cristo, si tiene usted la certeza y convicción y seguridad de que usted es salvo con su esposa, son hijos de Dios, tiene un buen deseo, tiene un buen anhelo en su corazón de aspirar a ser líder, no lo descalifica, ojo con eso, no lo descalifica, sino que realmente es usado por Dios. ¿Por qué? Porque creemos en la gracia de Dios, en la restauración que Dios da al matrimonio. Tal vez usted puede sentirse descalificado al decir, bueno, ¿sabe qué? Fracasé en mi matrimonio. Mis hijos, la verdad es que fui un mal ejemplo, pero eso lo hizo en ignorancia, eso lo hizo en desconocimiento de Dios. Ahora pues conoce a Dios, porque la Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, distinto es el caso si usted no ha regularizado su situación anterior con su antigua pareja. Eso es complicado, es difícil. Tiene que arreglar todas sus cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también en Romanos capítulo 13, versículo 1, que debemos someternos a toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Esas son las leyes son así y debemos someternos a esa autoridad y a esa ley. Cerrar ese punto y ahora tal vez usted tiene ese deseo en su corazón de participar en liderazgo, de participar en la obra de Dios porque siente esa pasión, pero resulta que todavía su situación conyugal no está definida, no está concreta, no está bien ante los ojos de Dios. Pues ¿qué espera? ¿Qué espera? Tiene que hacer las cosas bien, tiene que enmendar su vida, tiene que pedirle a Dios que le abra puertas para usted regularizar su situación y obviamente pedir perdón a Dios, recibir el perdón de Dios y trabajar en la obra de Dios. Entonces, muy importante tener claro este punto cuando dice marido de una sola mujer, se está refiriendo a esto, que el hombre sirve a Dios, pero tiene su matrimonio en orden, ese es el punto, su matrimonio en orden. Su matrimonio bien ante Dios y ante también la ley. Es muy importante entender eso también. Ahora, sigue señalando el apóstol Pablo aquí otra de las características fundamentales, ser sobrio. ¿Qué significa? Sobrio significa ser una persona equilibrada. Sobrio significa ser una persona equilibrada. Prudente
Significa la persona prudente que es dueño de sí mismo. Es una persona, como podríamos decir en este tiempo, una persona atinada, una persona responsable, una persona prudente, una persona que no es avasalladora, ni tampoco en el otro extremo, no es una persona que guarda silencio, que está ahí siempre como oculta, ¿no? Sino que es una persona prudente en toda decisión, sin molestar a nadie, sin ocasionar tropiezo a nadie, es más o menos lo que está señalando aquí. Decoroso. También debe ser una persona decoroso. Dice, ¿qué significa decoroso? Ser ordenado. Decoroso significa ser ordenado. Decoroso significa también una persona de buena conducta. Otro requisito importante, hospedador. Hospedador son aquellas personas que siempre están amando a los extraños, siempre están abriendo las puertas de su casa, hospedando. Siempre son las personas buenos anfitriones que siempre están invitando a gente a su casa para compartir con ellos. Siempre tienen buen corazón, son serviciales, siempre tienen el deseo de poder albergar y brindar apoyo a aquel que no lo tiene. Es decir, el hombre de Dios, el que anhela obispado. Uno de los requisitos es claramente ser hospedador. Otro requisito importante también tiene que ser apto para enseñar. ¿Qué significa apto para enseñar? Se está refiriendo aquí que la capacidad, se está refiriendo, perdón, a la capacidad que el líder debe tener para manejar las escrituras. No manejar las escrituras a su antojo, sino manejar las escrituras después de haberla meditado, guardado en su corazón y transmitirlas, enseñarlas de una forma asertiva, de una forma puntual, de una manera que sea el hombre capaz de entender, de dar sentido a la escritura y que pueda llegar a las personas. Esa es la persona que debe ser apto para enseñar. También, cuando dice apto para enseñar, esa persona debe estar preparada para, como dice Pedro, debe esa persona estar preparada ante todo aquel demande razón de la esperanza que está en su corazón, para refutar también a los que malinterpretan las escrituras. O sea, debe ser una persona apto para enseñar, apto para debatir, para defender más bien las escrituras con una posición y convicción y un pleno conocimiento de las escrituras. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que primero conocer las escrituras, hay que estudiar las escrituras en profundidad y no ser superficial, muy importante. Luego, Pablo le dice, ahondando un poco más en este tema de la persona que debe ser apto para enseñar, Pablo dice en Tito capítulo 1 versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, dice. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces la persona que anhela obispado, dentro de todos estos requisitos, uno de los requisitos también muy importante es que sea apto para enseñar. Que sea un hombre que retenga la palabra de Dios como ha sido fielmente enseñada. Ahora, es importante también mirar aquí la actitud. Si nosotros sacamos una conclusión de esta parte, podemos ver que la actitud de aquel que desea obispado, de aquel que desea liderar, es muy importante. Su actitud y tener su familia en orden. Versículo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice así: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Primero está diciendo no dado al vino. Es decir, que el líder no debe tener la reputación de ser un bebedor en exceso. Porque recuerden ustedes que el exceso de vino se le va a la mente y pierde sus sentidos. Y bueno, hay un proverbio que habla acerca de los efectos del vino, del borracho, por decirlo así. Pues dice aquí Pablo, como uno de los requisitos para el hombre que desea liderazgo, no tiene que ser dado al vino, porque no se va a tomar en serio su vida, ni tampoco su liderazgo, por decirlo de alguna manera. Es decir, que este hombre, cuando dice no dado al vino, este hombre que está llamado al liderazgo debe diferenciarse por completo a la costumbre del mundo, porque tiene un punto importante aquí, un cargo importante, ¿cuál? Que es conducir o ser referente a los demás y conducir a los demás
a los que sirve dentro de la congregación, tiene el deber de conducirlos a la santidad y no al pecado. Es importante eso también. Por eso Pablo le dice también a los romanos en otra de sus cartas, en el capítulo 14, en el versículo 1, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, dice, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Te fijas? Importante ese detalle. El líder también, que Pablo amplía mucho más esta enseñanza, este requisito, si no mal recuerdo, en su carta a los Corintios, dice que por amor a tu hermano, dice, si tu hermano es débil en la fe, pero para ti lo que para él es prohibido y es nuevo creyente, pero para ti ya tú eres maduro y estás fuerte en la fe, abstente por amor a tu hermano. Abstente de hacer lo que para tu hermano le es tropiezo, no lo hagas. Por amor a tu hermano, para no causarle tropiezo. ¿Te fijas? Entonces Pablo está enseñando aquí deberes conductuales en el líder o en la persona que anhela obispado, desea servir en la obra de Dios. Es necesario que tenga en cuenta estos requisitos, estos puntos que está mencionando aquí. Otro punto importante, número 9, dice no pendenciero. No pendenciero quiere decir que el líder es de dominio propio. No pendenciero quiere decir que el líder debe reaccionar de buena manera a situaciones difíciles y complicadas con calma y con amabilidad, dice. También dice otro aspecto importante, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay algunos eruditos bíblicos, comentaristas bíblicos, dicen que esta frase, no codicioso de ganancias deshonestas, dicen que no aparece en los textos del griego antiguo, pero como haya sido tiene sentido. Y luego dice aquí el apóstol Pablo, amable, dice, el líder debe ser amable, o el que anhela obispado, uno de los requisitos importantes es su amabilidad en todo aspecto, tanto en su casa como en todo el ambiente cotidiano donde se desarrolla, donde se desenvuelve, donde lo conocen. Debe ser una persona amable, amable. Apacible, dice. ¿Qué quiere decir apacible? Que no es una persona contenciosa, es una persona que siempre es pacificador en toda situación de conflicto, de diferencias, de discusiones. Es una persona que es apacible, es una persona que es pacificadora, es una persona que siempre trata de llevar a la tranquilidad, a la paz y a las buenas costumbres. Otro punto importante, no avaro, dice. No avaro. Es decir, que está hablando aquí de no usar el cargo, la posición de liderazgo para lucrar, dice, para lucrar a sí mismo. Eso quiere decir no avaro, no usar su posición de liderazgo para lucrar o sacar provecho. Entonces estos son algunos de los requisitos importantes que debe tener en claro quién, aquella persona, aquel creyente que anhela en su corazón involucrarse en la obra de Dios, participar aún más en la obra de Dios, servir en la obra de Dios, debe tener en cuenta estos puntos. Ahora tal vez usted tenga algunos de estos puntos sean su defecto, y yo no lo sé, pero poniendo el ejemplo, algunos de estos puntos usted tal vez no aplica, tal vez usted está leyendo ahí y dice, la verdad es que en esto yo creo que no voy a, la verdad es que en esto me cuesta, soy poco amable, por poner un ejemplo, soy poco tolerante, ahí yo creo que ahí voy a estar descalificado. Pues no se quede con esa sensación de no participar y de no involucrarse, pues pídale a Dios que le ayude en esa área, pídale a Dios que le ayude en esa área de su vida. Quiero contarles una infidencia. Yo, por ejemplo, eh, me tuve que pedirle a Dios para no ser pendenciero, imagínense. ¿Que acaso yo andaba ofreciendo peleas? No, pero que a veces yo reaccionaba mal. Reaccionaba mal, mi reacción no era la de un pastor, y debo avergonzarme aquí, y no lo cuento tampoco para gloria, al contrario, es una vergüenza poder exponer esto de mi vida, pero es lo que yo viví en algún momento, y le pedí a Dios que me ayudara y que tratara esa área de mi vida. Entonces es importante entender eso, reconocer, hermanos, reconocer nuestras falencias. Así que es importante, Dios me ha perdonado y Dios me ha ayudado en esta área
como así en otras. Lo que le quiero señalar aquí es que si usted anhela servir a Dios de una manera más comprometida con Él, más íntegra, más directa, con pasión, involucrarse más en la obra de Dios, hágalo. Tiene buen deseo en su corazón, pero tenga en cuenta estos puntos. Y si en alguno de estos puntos usted está fallando, pídale a Dios, y Dios va a ir haciendo una obra en su vida de una manera sobrenatural. Sigamos leyendo versículo 4. Otro requisito importante, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice aquí. Es decir, que un obispo, un líder, un pastor o una persona que anhela obispado, tiene que gobernar bien su casa, un requisito fundamental, porque la familia o la casa es la iglesia y Pablo está diciendo aquí que gobierne bien su casa. ¿A qué se refiere gobernar bien su casa? Hágase la siguiente pregunta: a usted como padre o a usted como persona, ¿a usted lo respetan o respetan lo suficiente como para someterse a su liderazgo? ¿Sus hijos lo respetan en su casa como para someterse a su liderazgo? Cuando dice aquí el apóstol Pablo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, primero está diciendo, si gobierna bien su casa, está hablando del respeto que los hijos le tienen a usted, no porque usted infunde el miedo, no porque usted es autoritario, no porque usted es un dictador en su casa, sino porque dice que gobierne bien su casa, es decir, que usted es un buen representante de Jesucristo en su casa y que usted en su vida y en su gobierno realmente, en su casa, usted realmente es una persona que está llevando en sí el ejemplo de Jesucristo y transmitiéndolo a su familia. Y su familia, por ese amor y ese respeto y esa autoridad que usted le da a ellos, su familia le responde sirviendo a Dios. Porque eso es lo que dice la frase siguiente, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando dice con toda honestidad, se está refiriendo aquí que sus hijos van a servir a Dios porque son responsables y no por miedo, por la autoridad o la imposición que usted como padre pone sobre él para que se congregue o para que pueda servir a Dios. ¿Me entiende? O sea, realmente usted sirve a Dios, o sea, usted gobierna su casa y sus hijos se sujetan a usted porque usted les ha enseñado, les ha instruido y ellos entienden. Y por amor se sujetan, no por obligación solamente. Entonces es importante, la autoridad que el padre ejerce en su casa es una autoridad dada por Dios. Es muy importante que usted pueda transmitir esa autoridad y sus hijos se van a someter a su autoridad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Obvio. El que tiene el desorden en su casa, el que sus hijos no lo respetan, el que sus hijos lo gritonean, por decirlo de alguna manera, el que sus hijos le alcen la voz y lo desafíen, ¿cómo entonces usted va a gobernar la iglesia de Dios? O si usted no tiene autoridad en su casa porque usted tiene mala conducta con sus hijos y al primer momento que usted impone la autoridad, sus hijos le van a refregar en su rostro que cambie usted primero, ¿se fija? Y lo van a desafiar, y van a desafiar su autoridad. ¿Cómo entonces usted puede gobernar o puede guiar la iglesia del Señor si no sabe cómo gobernar su propia casa? ¿Cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Entonces, muchos de estos requisitos y habilidades que el apóstol Pablo está enseñando aquí son necesarias para el desarrollo de la obra del Señor, para la expansión también de la obra del Señor en el mundo. Como dijo Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, si usted tiene ese deseo, debe tener en cuenta estos requisitos que menciona aquí el apóstol Pablo. Versículo 6, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que es un neófito, un nuevo creyente. Un neófito es un nuevo creyente. Es decir, la persona que quiere estar en posición de liderazgo debe pasar tiempo.
Debe pasar tiempo en discipulado, debe pasar tiempo en poder estudiar, en poder meditar, en poder congregarse. Y luego, después de un tiempo, puede recién ejercer el liderazgo. O sea, ¿por qué razón es importante esto? Porque es necesario que tenga ese tiempo de discipulado, de crecimiento, de conocimiento, de desarrollo espiritual. Y luego después viene ya el deseo de poder involucrarse, dice. ¿Cuál es la razón? La razón es que no caiga, dice, en el orgullo, envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo. Es decir, que si una persona, por ponerle un ejemplo, es elegido al azar, a ver, tiene esta persona buena aptitud, tiene un liderazgo innato, natural, lo trae como en la sangre, yo creo que va a servir para liderar en esta área, en la iglesia del Señor. Me ha pasado, hermanos, en estos 30 años de ministerio, me pasó al principio que yo veía en las personas cualidades, ciertas cualidades sobresalientes que podían servir y ayudar dentro de la iglesia del Señor, pero eran neófitos, pues, hermano. Eran nuevos creyentes y se creyeron el cuento, por decirlo de alguna manera, se creyeron en cierta manera su liderazgo y ya miraban por encima del hombro al pastor y ya empezaron o sea, se envanecieron, hermanos. Se envanecieron y cayeron en la condenación del diablo, como dice aquí. O sea, recuerden ustedes qué le pasó a Satanás cuando anheló el trono de Dios. Anheló, se envaneció. ¿Qué le pasó después? Por esa razón fue condenado. Entonces, uno de los requisitos importantes en el liderazgo para servir en la obra de Dios no tiene que ser un neófito. No tiene que ser, por decirlo así, un nuevo creyente, una persona inexperta. Debe conocer más de Dios. Debe saber más de Dios, porque si no, si es puesto en un lugar de honra, si es puesto en un lugar de liderazgo, el orgullo, la soberbia, no va a poder recibir en cierta manera los elogios, le va a hacer daño. Si no es una persona madura en Cristo, le va a hacer daño, le va a hacer daño, lo va a apartar, se va a creer algo, como dice Pablo en Romanos 12:3. Ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Y estas personas que se creen alguien o están en una posición de liderazgo, sí tienen un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y eso se ve en todo orden de cosas. Se ve, fíjense hermanos, se ve en su mirada, se ve en su actitud. Es como Saúl. El rey Saúl, cuando fue escogido rey al principio, cuando Samuel fue a ungir a Saúl como rey, Saúl era tan tímido que estaba escondido entre los animales, dice. Ahí estaba tan tímido. Pero después, ¿cómo terminó Saúl? Soberbio, orgulloso, dueño de sí mismo, desobediente a Dios, creyendo ser más justo que Dios, y terminó de esa manera. A eso se está refiriendo aquí, no un neófito. Luego dice el versículo 7, bien es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Quiénes son los de afuera? Porque es necesario tener buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Tus vecinos, tus familiares que no conocen a Dios, tus compañeros de trabajo, quienes te rodean. Que tú tienes una buena conducta, que eres de buena actitud. Dice que tienes un buen testimonio. ¿Para qué? Para no caer en descrédito, para que Satanás no tome ninguna cosa tuya y lo pueda enrostrar en tu cara, te fijas, y te pueda condenar, dice. Es importante entender esto, porque el líder de la iglesia, el líder que está sirviendo en la iglesia del Señor, está a vista y paciencia no solo de la congregación, sino de todo el mundo, de los que rodean en su casa. Por eso el líder, hermanos y hermanas, el líder es un referente. Quiéralo o no, el líder es un referente en cómo habla, cómo se conduce, en lo que expresa. E incluso, hermanos, tal vez usted no lo va a encontrar muy importante, pero he aprendido y el Señor me ha enseñado que sí es muy importante, incluso en la forma en que te vistes. Mira qué importante, incluso en la forma en que te vistes, eres un referente para los demás. Por eso es muy importante, hermanos, considerar este tipo de actitudes. A veces los gustos personales, yo tengo mis gustos personales, por ejemplo, por decirle algo, voy a hablar de mi corazón en cierta manera. A veces mis gustos personales, yo tengo mis gustos personales en cuanto a la música. Pero eso no significa que yo lo ande mostrando a todo el mundo para ser un referente de que la verdad es que yo soy libre en Cristo y yo soy maduro en Cristo.
Pablo dice, la Escritura más bien dice, que inspiró al apóstol Pablo, dice, si un nuevo creyente viene saliendo de toda esa suciedad, dice, de toda esa inmundicia, de todo el pecado y viene saliendo, dice, abstente. Tú que eres maduro, tú que eres creyente y tú que eres líder, dice, abstente. Abstente, eso guárdalo para ti, no lo muestres, porque eso puede ser ocasión, puede ser un tropiezo para el que viene saliendo de ese tipo de costumbre, de ese mundo oculto, de ese mundo en tinieblas, ¿me entiende? ¿Por amor a quién? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Interesante lo que Pablo está señalando aquí. Otro punto importante que Pablo señala, dice, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo, dice. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué hace la diferencia? Los obispos, los pastores, los ancianos, los que presiden, son características distintas, dice, y ahora pasa al segundo paso, a la segunda enseñanza, los diáconos. Hay una diferencia. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, dice. Deben ser hombres, también los diáconos deben ser hombres de probada reputación. Recuerda en Hechos capítulo 6, en el versículo 1, los discípulos del Señor estaban con mucho trabajo en cuanto a la oración y a la enseñanza de la palabra, pero también como la iglesia estaba creciendo y la iglesia y venía mucha gente, entonces estimaron necesario los apóstoles y decir, hermanos, nosotros no podemos dejar la oración y la enseñanza de la palabra para servir las mesas. Ahí está la distinción, ¿se fija? Ahí está la distinción, la diferencia que hace el apóstol Pablo. Ahora, quiero mencionar esto, hermanos, que el hecho de orar y de enseñar la palabra no te hace más que la persona que va a servir las mesas. No, Señor, no, Señor. Es el mismo servicio, es la misma responsabilidad, pero con roles distintos. ¿Te fijas? Roles distintos. Uno está para esta ocasión o para este trabajo y esta otra persona está para este trabajo. Ahora, ¿uno es un nivel más alto que el otro o viceversa? No, somos iguales a los ojos de Dios. Ojo con eso. El hombre es el que hace la distinción. El hombre es el que hace las diferencias. El hombre es el que discrimina. Pero a los ojos de Dios somos todos iguales. Deben entender eso. Cumplimos roles distintos. Entonces, volviendo al punto, los discípulos dicen, no es bueno que nosotros dejemos a lo que fuimos nosotros llamados para servir las mesas. Escojamos a hombres llenos del Espíritu Santo de entre nosotros, hombres que tengan el Espíritu Santo de Dios en sus vidas y hombres que tengan este deseo. Y empezaron a mirar y eligieron a varones que ellos, de acuerdo a los parámetros que Dios les dio, ellos escogieron, llenos del Espíritu Santo y hombres que eran conocidos también en su trabajo. Entonces ahí nosotros vemos el principio de los diáconos. Ahora, ¿cuál era el rol que ellos tenían que cumplir? Servir las mesas. Servir las mesas. Ahora, tú dices, pero servir las mesas, todos saben servir las mesas. Un momentito, sí, todos saben servir las mesas, todos saben hacer ese ejercicio. Pero no todos son guiados por el Espíritu Santo de Dios para aconsejar, para animar, para exhortar, para usar el discernimiento espiritual, para aconsejar y animar. ¿A quiénes? A los que estaban ahí, a los que iban y se sentaban para recibir un plato de comida. Ellos venían con problemas, con dificultades. Y ahí estaban los diáconos llenos del Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios, para compartir el amor de Dios. No cualquiera hace eso. ¿Te fijas? Entonces muy importante lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí. Por lo tanto, estos diáconos deben ser, ¿cierto?, honestos, como dice aquí, hombres serios, a eso se refiere, hombres serios, hombres dignos de respeto, no payasos, no chistosos. No tengo nada contra las personas que son divertidas y son bromistas, pero hay ocasiones y ocasiones. Hay ocasiones y ocasiones. Es terrible ver personas que son, entre comillas, diáconos o que son, entre comillas, líderes dentro de la iglesia,
pero siquiera se puede mantener una conversación seria porque todo es chiste, porque todo es payasería, porque todo es vulgar. O sea, no hay siquiera una conversación bíblica. Es terrible, hermano. Es terrible tener ese tipo de situación. No estoy siendo grave, ni tampoco me estoy poniendo... No, a mí me encanta reírme, me encantan las bromas, pero cuando tenemos que hablar serio, tenemos que ser serios, honestos, como dice aquí la Escritura. Que la gente te respete, que la gente te vea como un hombre serio, como un hombre equilibrado, que tengas digno de respeto, que sea digno, perdón, de respeto, sin doblez, otra palabra importante. ¿Sin doblez en qué? ¿A qué se refiere con esto? A que sea de una sola palabra, sin doblez en su hablar, en su compromiso, que sea un hombre sin hipocresía. Es triste ver diáconos o ver líderes que te dicen una cosa y después salen con otra cosa. Es triste ver personas, diáconos, líderes dentro de la iglesia que te prometen algo o se comprometen algo con tal o cual persona y no aparecen. Y ni siquiera te dan una explicación. Es triste ver personas que están en una posición de liderazgo, pero son totalmente irresponsables. Son totalmente irresponsables, son acomodados muchos de ellos. Es triste ver ese tipo de personas. A eso se refiere aquí, sin doblez, de una sola línea, mostrando responsabilidad en el ministerio. Hermanos, el ministerio es algo serio. Es algo serio, es algo responsable. Si bien es cierto, Spurgeon, Charles Spurgeon, él señala el ministerio, el llamado al ministerio como una de las profesiones más, no profesiones, sino que uno de los oficios, perdón, uno de los oficios más elevados que cualquier cosa. O sea, dentro de los oficios que hay en el mundo, nada se compara al llamado de Dios a servir en la obra del ministerio, hermano. Entonces, cuando tú entiendes eso y lo tomas desde ese punto de vista, cambia tu perspectiva. Esto no es como cualquier cosa, esto es responsabilidad. Esto es ser responsable porque a quién nosotros le estamos sirviendo y quién a nosotros nos llamó, quién fue. El Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ay de mí, dijo, ay de mí, dijo, si yo no predico el Evangelio, ay de mí si yo no cumplo con mi responsabilidad, la responsabilidad que Dios me dio, ay de mí. O sea, no hay excusa, ay de mí. Si yo no predico el Evangelio porque me es impuesta, ¿qué dijo? Necesidad. Entonces es importante ser consecuentes, responsables en el llamado que Dios nos hizo, porque todos nosotros, e incluso los que estamos en una posición de honra, de liderazgo dentro de la iglesia de Dios, vamos a tener que dar una cuenta delante de Dios. Aparte de la cuenta del ministerio de la reconciliación que todos nosotros tenemos, a nosotros, a quienes se nos ha confiado más, se nos va a demandar mucho más. Se nos va a demandar mucho más delante de Dios. Sin doblez, dice aquí. A eso se está refiriendo, sin doblez, en el sentido de ser hombres honestos, sin hipocresía, que incluye a los obispos, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los que presiden, dice. También está diciendo aquí, no codiciosos, no deben ser dados a mucho vino, dice, ni tampoco deben ser buscadores de ganancias deshonestas, es decir, metiéndose en negocios fraudulentos. Tampoco eso es sano, eso tampoco habla bien de ti, como líder, como diácono. No, es que sabe que es que esta mercancía, mire, la verdad es que yo estoy haciéndome este negocito, pero parece que es de dudosa reputación, me han contado, pero yo no me voy a meter más allá, yo lo voy a vender nomás. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No, es que sabe que con este negocito nosotros no pagamos impuestos, con este tipo de cosas nosotros no pagamos el impuesto, así que tanto, y como está la cosa ahora, o sea, algunos no solamente están robando al Estado, cuando le roba al Estado también está claramente, como dice la Escritura, está resistiendo a la autoridad que ha sido puesta por Dios, ojo con eso, según Romanos capítulo 13, versículo 1. Y lo segundo, lo que estás haciendo ahí, estás claramente siendo un hombre de doble estándar, por no decir directamente un hipócrita. Así que hay que ser sin doblez, hay que ser transparente, porque podemos engañar a todo el mundo, podemos engañarnos nosotros mismos, pero acuérdate que a nuestro jefe supremo, a quien nos llamó a este ministerio,
No lo podemos engañar. Él conoce lo que está en el corazón. Versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Quiénes? Los diáconos. ¿Qué deben hacer? Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Se está refiriendo claramente aquí que el diácono debe tener claramente conocimiento de las Escrituras, y como tiene ese conocimiento de las Escrituras, vive conforme a lo que cree de las Escrituras, mostrando buena conducta para que así los demás miren sus vidas y conozcan al Señor. Les quiero decir una cosa. Si bien es cierto, usted, por ejemplo, va a ver que la gente no va a leer la Biblia. La gente, si usted incluso le regala una Biblia, no va a leer la Biblia. ¿Sabe cuándo recién la gente va a empezar a leer la Biblia y le va a causar ese anhelo de poder leer la Biblia, le va a causar ese deseo de leer la Biblia? ¿Sabe cuándo? Cuando miren su vida, cuando miren cómo ustedes con su señora, en el trato, en la conducta, cuando ellos vean cómo son sus hijos con usted, cuando ellos vean que usted es una persona sin doblez, cuando vean que usted es una persona irreprensible, cuando vean que usted es una persona equilibrada, cuando vean que usted es una persona amable, cuando ellos empiecen a ver esas cualidades que no es común en el mundo, pero lo están viendo en ustedes, les va a provocar la curiosidad a la persona que no conoce a Dios y les va a preguntar, oiga, ¿y usted me llama la atención porque es así? Bueno, inmediatamente usted va a decir, no, la verdad es que sí, yo fui criado. Dígale al tiro, dígale inmediatamente, sabe que soy cristiano, hijo de Dios. Porque eso habla bien de usted. A eso se está refiriendo aquí, que guarden, que los diáconos dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El versículo 10 dice, y estos, ¿a quién se está refiriendo con estos? Los diáconos, los que quieran participar en la obra de Dios, los diáconos dice, y también esto es muy importante señalar, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Uno de los tristes situaciones que uno como pastor vive, porque uno también, voy a hablar de mí, a veces uno es porfiado, es poner a personas que no están calificados, no son irreprensibles, pero uno mira, a veces nosotros miramos que tiene buena actitud y están en su emoción, pero recuerden ustedes que la emoción pasa. Cuando no hay un llamado de Dios, la emoción pasa. Y a mí me ha tocado vivir la triste experiencia, la difícil experiencia, que a veces llamaba a personas a involucrarse en el ministerio porque estaban en plena emoción, pero no fueron sometidos a prueba primero. Es decir, cuando se refiere a someterse a prueba, es decir, que usted le va a pasar un formulario, le va a hacer un cuestionario lleno de preguntas y él va a llenar, y si pasa la prueba y si es aprobado, si saca una nota 7, va a entrar al ministerio. No estamos hablando de esa prueba. Estamos hablando que por lo menos ese nuevo creyente o esa persona que anhela obispado debe ser responsable en su casa, debe ser responsable en su matrimonio, debe ser responsable en el trato con sus hijos, viceversa, debe ser una persona que sea digna de confianza, debe ser una persona que tenga buen testimonio tanto en su familia como en los de afuera. Debe ser una persona también, si va a servir en la iglesia del Señor, debe ser una persona que llegue temprano, debe ser una persona que tenga iniciativa, que sea proactivo, debe ser una persona que ama a Dios, ama a sus hermanos, debe ser una persona que no se anda acomodando dentro del servicio en el ministerio, sino que es una persona que realmente ama a Dios y va a servir a sus hermanos. Debe ser una persona que sea responsable, cuidadoso de las cosas de Dios, en el templo de Dios, con la gente de Dios. Debe ser una persona amable y así todos los requisitos. Y cuando esa persona se ve que es constante, que es apto para enseñar, que es una persona sumisa, que es una persona realmente que quiere servir a Dios de corazón y se somete a las autoridades que han sido puestas por Dios, entonces se llama al ministerio, dice. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Son principios básicos, fundamentales, que enseña la palabra de Dios. Cuando dice que sean irreprensibles, se está refiriendo, recuerda esto que ya vimos anteriormente, estar libre de acusación. Estar libre de acusación. No estamos diciendo, a lo mejor tú inmediatamente piensas en tu mente y dices, entonces hay que ser perfecto. No, Señor, yo no soy perfecto y nadie es perfecto. Es una honra ser llamado por Dios al ministerio. Este es un trabajo maravilloso. Pero también estamos en el camino de la perfección. Pero son cosas básicas, importantes, que debe considerar y debe estudiar en profundidad. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué mujeres? ¿Todas las mujeres? No, Señor. Se está refiriendo a las mujeres aquí, las esposas de los diáconos, las esposas del líder. Deben ser mujeres que honestas, es decir, deben ser mujeres de una sola línea, transparentes, irreprensibles. También agrega algo más, no calumniadoras. No calumniadoras. Calumniadora tal vez viene del origen de la palabra diablas, para que usted entienda. No tienen que ser diablas, eso es lo que está diciendo aquí. Calumniadoras, levantando falso testimonio, chismoseando de las personas, hablando mal de las personas, dice. No calumniadoras, deben ser, ¿qué dice? Sobrias. Deben ser sobrias, deben ser fieles en todo, dice. Sobrias, equilibradas, que va a la par con su marido. Es triste ver líderes que son excelentes líderes, pero sus esposas, la verdad es que dejan mucho que desear. Y por lo general, no es que sean deshonestas, por lo general no es que sean infieles en todo, no es eso, sino que por lo general son honestas, por lo general son sobrias, por lo general son fieles en todo, pero son terriblemente calumniadoras. Y eso desacredita a su marido, desacredita a su marido. Pues es muy importante lo que está Pablo señalando aquí. Luego dice versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. El mismo requerimiento para el obispo, amante de su mujer, dedicado a su mujer, de una sola mujer, gobernando, respetando, guardando, sirviendo y que le sirvan, que sus hijos se sometan a él como hombre de la casa. Versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dos cosas importantes aquí que se gana. Dice, número uno, un grado honroso. ¿Ante quiénes? Ante la congregación. Ante la congregación se gana un grado honroso en la congregación. La congregación llega a confiar en esa persona. La congregación se gana el derecho de que las personas vayan y le confíen, no solo al pastor, sino que ya tienen otra persona que está sirviendo en la iglesia del Señor como diácono, que la persona tiene tal confianza que va a confiar en el diácono, en que lo va a exhortar, que lo va a animar, que lo va a edificar, que lo va a instruir en la palabra de Dios, pero también que el diácono también tiene la suficiente madurez espiritual para corregirlo cuando una persona de la congregación le va con un chisme y con un chisme del pastor, para ponerme yo aquí en primer plano, y le va con un cuento del pastor y le va con una calumnia del pastor, o la esposa del pastor, o los hijos del pastor, el diácono va a estar tan correcto y maduro espiritualmente que le va a poner un atajo y no va a caer en el juego, y no va a caer y no se va a comprometer. Las personas que escuchan un rumor mal infundado, una calumnia mal infundada, una habladuría mal de otra persona, solamente escuchar y no conocer el fundamento, ya se hizo cómplice. Ya se hizo cómplice, y lo voy a poner así de claro, como dice la Escritura, ya se hizo cómplice en ese asesinato, en ese homicidio. ¿Sabe por qué? Porque la persona que viene con ese comentario a mencionarle al diácono, esa persona, según lo que dice la Biblia, si no mal recuerdo en Primera de Juan capítulo 5, dice que esa persona aborrece a su hermano. Y todo aquel, dice la Biblia, que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Entonces la persona que viene con esa copucha y le está diciendo al diácono, y el diácono guarda silencio y no le dice ni sí ni no, no lo corrige, sino que se queda callado por lo que sea, no dice nada, ya se hizo cómplice de ese homicidio. Peligroso. Por eso el diácono dice, los que ejerzan bien el diaconado se ganan para sí un grado honroso. Número uno, son humildes,
son desinteresados en el servicio al Señor completamente. Y número 2, se ganan mucha confianza, que quiere decir que obtienen ese denuedo, ese valor en la fe, que trabajan no para recibir una recompensa ni un elogio, sino que trabajan para la obra de Dios, para servir solo a Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Ese fue el primer versículo que Dios me mostró y que Dios me enseñó cuando recién yo llegué a la iglesia allá en los años 80. Y tocó fuertemente en mi corazón. Dios no es injusto. Dios mira el corazón, Dios mira el corazón, la intención del corazón, la motivación que hay en el corazón, tanto en los pastores, en los obispos, en los que presiden, en los ancianos, en los diáconos, en la esposa de los diáconos. Dios mira el corazón de cada uno de ellos para ver en qué intención están sirviendo a Dios. Y por esa intención vamos a ser compensados en el cielo. ¿Te fijas? Eso es lo que está diciendo. Capítulo 3, versículo 14 y versículo 15 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le está diciendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira cómo Pablo en primer lugar señala aquí. Primero, esto demuestra que el apóstol Pablo dejó a Timoteo temporalmente en la iglesia de Éfeso, porque le dice: te escribo, aunque tengo todo el deseo, tengo todas las ganas, tengo toda la esperanza de ir a verte, de ir a suplantarte, de ir a reemplazarte, dice tal vez, pero no sé cuáles son mis tiempos, pero si no alcanzo a verte, dice, yo quiero que por favor a través de esta carta que va a llegar primero que yo, que tú sepas a través de esta carta cómo debes tú conducirte. ¿Dónde dice? ¿En la iglesia? Dice en la casa de Dios. Es interesante cómo Pablo aquí señala la casa de Dios. ¿Por qué la casa de Dios? La casa de Dios le está dando la connotación y el ambiente familiar. Recuerde esto, hermanos. Recuerde esto, que las casas daban una connotación de familia, de calor de hogar, de afecto, de compañerismo. Entonces Pablo está diciendo aquí, mira Timoteo, tal vez no nos vamos a alcanzar a ver, pero yo te escribo las instrucciones en esta carta para que tú sepas cómo conducirte dentro en la casa de Dios, lo que hace a la iglesia también más atractiva. Si analizamos bien nosotros este punto de por qué el apóstol Pablo llama la iglesia del Señor como la casa de Dios, simple pues hermano. Porque Dios es el arquitecto, porque Dios es el constructor, porque Dios es el que vive ahí en su casa, porque Dios es el que provee para la casa. Porque Dios es ahí en ese lugar, Él es honrado y Él es el que gobierna ahí, Él es el rey, Él es el amo, Él es el Señor. Nosotros somos sus hijos. Por eso Pablo le da la connotación de la casa de Dios, la iglesia del Señor. Importante, importante. Luego llama y dice Pablo también, no solo lo llama la casa de Dios, la iglesia del Señor, sino que el apóstol Pablo en segundo punto aquí lo llama como que la iglesia del Señor, dice Pablo que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. No solamente la iglesia del Señor da un ambiente familiar, afectivo, de compañerismo, sino que tiene un rol importante, es columna y es baluarte de la verdad, es decir que el fundamento y el sustento de la verdad deben ser el pan de cada día en la iglesia del Señor. ¿Qué? El fundamento bíblico, el sustento teológico bíblico, principio bíblico, debe ser la columna y baluarte de la verdad. O sea, está diciendo el apóstol Pablo que la iglesia del Señor, la casa del Señor, conserva y transmite la verdad de Dios a todo el mundo. Y esto me trae a la mente lo que Jesús dijo, el fundador de la iglesia, el dueño de la iglesia, el amo de la iglesia, el Señor de la iglesia. Dijo lo siguiente a sus discípulos, a quienes Él llamó para servir en su iglesia. ¿Qué le dijo Jesús antes de ir al cielo? Id y haced discípulo a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es, enseñándoles todas las cosas.
Y por la entrega, dedicación, responsabilidad, compromiso, rendición absoluta y rindiendo completamente sus vidas al servicio de Cristo, que así lo hicieron los discípulos. Ellos conservaron la verdad de Dios. Conservaron la verdad de Dios, que para nosotros hoy día es el fundamento de fe. Y gracias a esa entrega, dedicación que ellos hicieron en la primera iglesia con valor, con denuedo, con responsabilidad y con fe, es que nosotros el Evangelio ha llegado hasta este tiempo. Es que nosotros también ahora podemos ser salvos a través de la entrega de estos hermanos. Por lo tanto, es como la carrera de las postas. A nosotros se nos ha entregado el testimonio y nosotros debemos ser responsables. Por eso Pablo en ese contexto posiblemente está diciendo, partiendo del punto principio, si alguno anhela obispado, tiene buen deseo en su corazón, pero es necesario que pueda considerar estos consejos de Dios, esta instrucción de Dios. En conclusión, dice el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando Pablo parte diciendo aquí que esta verdad es indiscutible, Pablo está señalando, en otras palabras, que no hay controversia al respecto, es decir, que todos los puntos que él va a mencionar aquí en referencia y relación al Señor Jesucristo, a la vida y obra, a la venida, a la vida y obra y a la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, son hechos reales, son hechos comprobados. Eso se refiere, e indiscutiblemente, no hay discusión, es evidencia. Eso se refiere la palabra indiscutible. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No sabemos por qué Cristo vino, la razón, o sea, por amor, fue por amor. Si bien es cierto, eso lo tenemos muy claro, fue por amor. Pero es un misterio. ¿Qué vio en nosotros? Ese es el misterio. ¿Qué vio en nosotros? No sé, misterio, dice. Grande es el misterio de la piedad, dice. Dios fue manifestado en carne, dice. Y comienza a desarrollar aquí acerca de este misterio de la piedad, que son hechos comprobados. Primero, Dios fue manifestado en carne, en la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Número 2, fue justificado en el Espíritu, refiriéndose claramente al momento cuando Jesús fue bautizado en aguas y el Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y da testimonio como el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo confirmó su autoridad como Hijo de Dios, posándose sobre él. Para evidenciar esto, Pedro dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Número 3, visto, dice, de los ángeles, es decir, que el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra y a través de su iglesia es de gran interés para los ángeles. Ellos están expectantes, estaban expectantes, mirando especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Y en varias ocasiones nosotros vemos en la Escritura que Jesús fue visto por los ángeles. Cuando Jesús estuvo en el desierto, dice, y fue tentado por Satanás, y estaba con las fieras, dice, venían los ángeles y le servían. Cuando Jesús se apartó en sus últimos días antes de morir, se apartó, dice, y ora a su Padre Celestial, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, visto de los ángeles, a eso se está refiriendo. Número 4, predicado a los gentiles. Bueno, el mismo apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. El mismo apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. De hecho, Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Evidencia que habla acerca que el apóstol Pablo fue a predicar a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Se refiere al cumplimiento progresivo del plan redentor de Dios a través de su iglesia, su palabra y su Espíritu Santo. Interesante. Y número 6, recibido arriba en gloria, ¿quién? Jesucristo. Está refiriendo a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó y fue al cielo no solo en espíritu, como decía el gnóstico, sino que fue resucitado en cuerpo. Aún Jesús
como evidencia de esto, conserva sus cicatrices, que fue la gran obra de amor por todos nosotros. Entonces, la descripción que hace aquí el apóstol Pablo después de hablar acerca del carácter del cristiano, también el apóstol Pablo habla aquí acerca de la transformación de nuestro propio carácter. La Biblia dice, hermano, todos nosotros, dice, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Los que somos llamados por Dios, hemos sido sentido este llamado por Dios. Cada día estamos siendo transformados. Cada día estamos siendo fortalecidos, enseñados, instruidos, exhortados. Pero ojo, hermanos, nunca condenados. Porque el que condena es Satanás. Y lamentablemente hay instrumentos de Satanás que te condenan. Que te condenan. Esos son instrumentos de Satanás. Esos son instrumentos de Satanás que no se dan cuenta que son usados para desacreditar tu ministerio. La palabra de Dios es útil para corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, pero nunca, perdón, dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, pero no dice ahí que la palabra de Dios condena, no dice. En conclusión, hermanos, a este capítulo 3, podemos ver en estos 16 versículos de este capítulo 3 algunas verdades o algunos puntos importantes que debemos nosotros tener en cuenta. ¿Qué puntos importantes debemos tener en cuenta en conclusión? Número 1, hermanos, es necesario servir en el liderazgo de la iglesia. Es necesario tener ese deseo, desear servir en el liderazgo de la iglesia. Es necesario tener ese deseo, lo dice aquí la Escritura. Número 2, es necesario ser diligente, responsable, cuidadoso en su vida personal y también en sus relaciones familiares. Es necesario ser responsable, diligente, vigilante, amoroso en nuestras relaciones familiares. Número 3, es necesario tener una buena conducta, no solo con nuestra familia, no solo en la congregación, sino también ante el mundo. Es necesario. Número 4, tener una familia en orden. Es necesario tener una familia en orden. Que gobiernes bien tu casa y que tus hijos se sujeten a ti por voluntad y no por obligación. Número 5, es necesario estudiar y meditar siempre en la palabra de Dios. No quedarse con los estudios de miércoles y domingo, sino es necesario que tú puedas tener un plan de estudio. Si anhelas obispado, si anhelas liderazgo, es necesario que te formes el hábito de estudiar la palabra de Dios, de profundizar a tal punto de conocer las verdades de Dios. Entonces, el segundo punto importante aquí, o el segundo ítem que Pablo menciona en estos versículos desde el 8 en adelante al final, la razón. ¿Por qué es necesario todo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? Es simple. Para conducir espiritualmente la iglesia del Señor, conservando así la sana doctrina, que es el fundamento de la verdad. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Que podamos conducir espiritualmente a la iglesia del Señor, conservando la sana doctrina. Y también que la sana doctrina, es el fundamento de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan entendido este estudio y que lo hayan guardado en su corazón y lo puedan meditar y lo puedan seguir escudriñando y mirando. Dios les bendiga, hermanos. Oramos a Dios. Damos gracias a Dios por esta su enseñanza. Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este tiempo maravilloso, por la instrucción, por los requisitos que tú nos das en tu palabra, cómo tú nos animas, Señor, a poder, Señor, anhelar este deseo de poder involucrarnos y servir en tu obra de una manera responsable, de una manera, Señor, transparente, irreprensible, como dice aquí tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en aquellas áreas en las cuales tu palabra ha descubierto que no está bien, que nos ayudes, Dios, a poder, Señor, ser hombres y mujeres llenos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Y por sobre todo, Señor, que no solamente tu palabra pueda descubrir lo que está mal en nosotros, sino que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a convencernos de pecado, en arrepentimiento, y venir a ti confesando nuestros pecados, para que tú nos perdones, Señor. Oramos, Dios, y te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das
de involucrarnos y servir mayormente en tu obra, en tu casa. Oro por todos mis hermanos y hermanas, Señor, que están involucrados, Señor, 100% trabajando arduamente en el ministerio, especialmente en este tiempo, que tú les des fuerza, Señor. Que tú, Señor, les inspires con tu Espíritu Santo, para que no decaigan, no flaqueen, Señor. No se desanimen, Señor. Suple todas sus necesidades de aquellos, Señor, que tienen, Señor, un lugar en liderazgo dentro de la iglesia. Que tú, Señor, les bendiga, les sostenga, Señor. Económicamente, Señor. Espiritualmente, Señor. No les abandone, Señor. Para que eso, Señor, no sea, Señor, una excusa, Señor, para que ellos se alejen y se desanimen, Señor. Manifiesta tu poder y ten misericordia de tu iglesia, especialmente en todos aquellos que estamos trabajando 100% en la iglesia. Oro por ellos, Señor, y te pido, Padre, que tú les bendigas, les llenes de tu Espíritu Santo y seas tú animándoles en todo. Y que se involucren más y que participen más, Señor, dentro de la congregación para servir fielmente en tu obra. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, un gusto, un placer, un honor servir, un honor compartir con ustedes esta gran verdad que el Señor me ha enseñado fielmente, responsablemente, ha puesto en mi corazón de poder compartir también con ustedes. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, por los 33 que están ahí conectados. Según mi pantalla yo veo que hay 33 conectados, tal vez hayan más que no se identifican, pero como sea, que Dios les bendiga mucho, porque eso también demuestra que hay hambre y hay deseo de poder aprender más de la palabra de Dios e instruirnos y fortalecer nuestro corazón. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buenas noches, que descansen y no se olviden de ofrendar y de transferir sus ofrendas, sus diezmos a los datos que aparecen ahí en la pantalla. Y orar al Señor para que nos podamos reunir pronto. Así se está viendo algunos indicios de que nos podamos reunir, bueno, con responsabilidad, con cautela. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se van dando las cosas. Si es bueno, si no es bueno, bueno, ahí vamos a ir viendo, hermanos. Les pido sus oraciones para que seamos nosotros también, seamos responsables y también seamos sometidos a las autoridades que imponen este tipo de leyes. Si no estamos de acuerdo, ese no es el punto. El punto es que esa autoridad es puesta por Dios y debemos someternos a ella. Dios les bendiga, hermanos. Sí, me corrigen acá, son 35 los que están conectados. Gracias, Valesca, por la estadística aquí que nos envía. Bendiciones a todos, hermanos, que descansen, buenas noches, los amo mucho y nos vemos. Adiós.